Buenos días, ¿ahora sí? Vale. Voy a comenzar contándoos una historia. Había un rey que tuvo un sueño y se quedó muy turbado porque no lo entendía. Quiso consultar a los sabios de la época para que le ayudaran a interpretar dicho sueño. Los sabios entonces pidieron al rey que les contara el sueño para intentar mostrarles la interpretación de este. Sin embargo, el rey les contestó que no lo recordaba y que si no le mostraba su sueño y su interpretación, acabarían con sus vidas. Pero que si le mostraba su sueño y la interpretación correspondiente, recibirían gran riqueza y honra. El rey exigía que fueran ellos quienes le contaran el sueño. El rey exigía que fueran ellos, refiriéndose a los sabios, que le contaran el sueño, pues solo así se podría fiar de que la interpretación no era una mentira, sino que era verdadera. Ahí le contestaron al rey que eso era imposible, que no existía nadie en la tierra capaz de saber un sueño y el sueño del rey. Cosa difícil les pedía. Ningún mago, ningún astrólogo, nadie de ese lugar podía conocer lo que el rey había soñado. Solo los dioses cuya morada no son de carne podrían saberlo. El rey, con ira y gran enojo, mandó matar a todos los sabios de aquel lugar. Sin embargo, allí residía un sabio extranjero, que no pertenecía a aquel lugar, que aunque vivía allí, él no era como los otros sabios, ni su Dios era como los otros dioses de los otros sabios. Este sabio, al enterarse, habló con el capitán de la guardia del rey y hablando con el propio rey le dijo que le revelaría su sueño. Este sabio volvió a su casa, habló con sus compañeros para que juntos pidiesen misericordia a su Dios, al Dios del cielo, y le revelara este gran misterio que para así poder escapar de la muerte que el rey había decretado sobre todos los sabios del lugar. Entonces el secreto fue revelado a este sabio mediante una visión de noche. Y él le dio gracias al Dios del cielo, diciendo: «Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey». Después de esto, el sabio fue a hablar con el capitán de la guardia y le pidió que le llevara a la presencia del rey para mostrarle la interpretación. Cuando el sabio habló con el rey, le contó su sueño y habiendo acabado de contarle su sueño, le contó la interpretación de este. En esto el sabio le dijo: «Tú, oh rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Pero después de Él se levantará otro reino». O sea, el sabio le dice: después de ti, de tu reinado, se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego otro que dominará toda la tierra. Y luego un cuarto reino que será fuerte y destrozará todo. Y después otro más que será un reino con fuerza pero dividido. Finalmente el sabio le dijo al rey: «Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación». Entonces el rey se postró sobre su rostro y se humilló ante el sabio y mandó que le ofrecieran obsequios. El rey habló con el sabio y dijo: «Ciertamente el Dios vuestro Dios de dioses es, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio.
Entonces el rey engrandeció al sabio y le dio muchos honores y riquezas, y le hizo gobernador de toda la provincia y jefe supremo de todos los sabios del lugar. Y este sabio formó parte de la corte del rey. Fijaos que la revelación es necesaria compartirla. Perfectamente este sabio podía haber tenido la revelación, pero si no la hubiera compartido con el rey, pues ahí habría acabado la historia, ¿no? Este sabio no obtuvo la revelación para guardársela para él. Fue usada para hablar al rey, para que el propio rey reconociera que el Dios de aquel sabio era Dios de dioses y Señor de reyes. Esta revelación fue usada para anunciar un reino que había de venir y que sería reino que permanecería para siempre. Jesús, cuando vino a esta tierra, vino para anunciar la buena noticia. Esta noticia fue, es y será que el reino de Dios con él ha llegado. Amén. En lo que podemos leer en las Escrituras, en los Evangelios, vemos cómo Jesús anunciaba el reino de los cielos y enseñaba sobre cómo era este reino. Su anuncio era distinto a lo que antes se había conocido. Era otra forma de hacer las cosas. Su Padre, que está en los cielos, le había mandado para anunciar un reino diferente, diferente, diferente. En las enseñanzas de Jesús aprendemos cómo se relaciona el Rey de los cielos con aquellos que conforman su pueblo y cómo en esa soberanía aquellos que son su pueblo han de relacionarse entre sí. Y aquí me pregunto, frente a una sociedad individualista, ¿estoy compartiendo esta revelación? ¿O me la estoy quedando para mí? ¿Qué estamos haciendo con la revelación que hemos recibido a través de Jesucristo? ¿Qué estamos haciendo con esta buena noticia que es la revelación del Evangelio para nuestras vidas? ¿Cómo vivo mi vida siendo parte de este nuevo reino? La revelación es necesaria compartirla. Ahora bien, voy a tratar 3 puntos diferentes. Uno, me gustaría hablar de cuál es esa revelación. El segundo es el propósito de esa revelación. Y el tercero es la advertencia de esa revelación. Comenzamos en Efesios capítulo 2. Porque ¿cuál es esta revelación? Sabemos que el lema de la iglesia este año es, ¿cuál es? Injertados en Cristo. Bien, pues vamos a leer en Efesios capítulo 2, ¿qué dice? Y Él, refiriéndose a Jesús, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos tuvimos... Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto,
acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Cristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando hablamos de ser injertados en Cristo, y en resumen y en conclusión de lo que acabamos de leer, comienza diciendo, o el punto de partida es que siendo enemigos de Dios, Él nos reconcilió consigo mismo, enviando a su Hijo unigénito, para que, siendo Él perfecto, sin mancha, sin pecado, ocupara el lugar de muerte que nos correspondía a nosotros. Murió en la cruz y al tercer día resucitó, venciendo así a la muerte para traer salvación y vida eterna para todos los que en Él creen. Quiero que meditemos en esto que estamos escuchando, porque puede sonar fácil decir, pero el peso que tienen estas declaraciones, Él murió y resucitó al tercer día, venciendo a la muerte para salvación y vida eterna para todos los que en Él creen. ¡Wow! Este mensaje de la cruz de Cristo es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. Esta revelación del mensaje de la cruz, de que un hombre ha sido clavado en un madero, muerto y resucitado, trae salvación. Esto es locura. Y no se conoce por sabiduría humana, sino por revelación, por fe, que da la fe, la cual viene por el oír la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios que hace, que predica que en Jesús, siendo hijo de hombre y siendo hijo de Dios, tenemos justificación, santificación y redención. Y que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que obra en tu corazón, es el mismo Espíritu que obra en mi corazón y es el que nos da la fe necesaria para creer. Porque sin fe es que sería imposible, es auténticamente locura. Pero es este mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos quien nos da la fe para creer que esto lo hizo Dios por amor, porque Él amó primero. Porque cuando todavía tú eras enemigo de Dios, cuando todavía yo era enemiga de Dios, Cristo murió por nosotros. Porque cuando comprendes, concibes y recibes que hubo alguien, Jesucristo, que Jesucristo dio su vida por ti, cuando lo comprendes, lo concibes y lo recibes, no te queda otra manera, otra cosa que amar a aquel que te amó primero y que hizo esto por ti. ¿No es así? Que no puedes hacer nada para compensar lo que Él hizo. No podemos hacer nada para compensar lo que Él hizo. Solo puedes recibir de manera gratuita
Y por eso lo único que puedes hacer, lo único que yo puedo hacer es darle gracias a aquel que lo planeó todo desde el principio. Que cuando recibes por fe este gran amor, es esa misma fe que te habla directamente a tu corazón y te muestra convicción de pecado, no para condenarte, sino para que seas perdonado. Esto provoca una nueva forma de vivir, de comportarte, de reaccionar, de pensar. Si esto no es una gran revelación, entonces no sé qué puede serlo. Y vuelvo a la historia del sabio y el rey. Si esta gran revelación no ha de ser compartida, ¿acaso creemos que esto es para nosotros solos? ¿O queremos compartir esta gran revelación a aquellos que están a nuestro alrededor, para que, al igual que en nuestra historia del inicio, el rey tuvo convicción de decir, wow, tu Dios es Dios de dioses, Dios de los cielos, es Señor sobre todo Rey? En la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2, versículos 1-5, Primera de Corintios, capítulo 2, del 1 al 5, dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, y me lo voy a apropiar un poco y voy a decir, cuando vengo en esta mañana aquí a vosotros, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Voy a hacer un inciso y os invito a que os pongáis de pie si queréis, si podéis, y quiero orar. Padre Dios, en esta mañana venimos como comunidad, como congregación, para predicar, para escuchar, para que en esta congregación, en esta mañana, tu nombre, Cristo, sea exaltado, sea proclamado, no por palabras bien elaboradas, sino por la manifestación de tu Espíritu Santo, de tu presencia obrando en nuestros corazones, en la que declaramos en nuestras vidas un Cristo resucitado, un Cristo que venció a la muerte y un Cristo que resucitó al tercer día para traer salvación, para mostrar un amor tan inmenso que no llegamos a comprender. Espíritu Santo, te pido que en esta mañana, ya sea que sea por primera vez o ya sea que lo hayamos escuchado muchas veces, que haya una nueva revelación, una revelación fresca de tu amor por aquellos en los que en ti creen. Y aquel que todavía es incrédulo y falto de fe, trae amor, trae tu revelación de tu amor, en el que cuando todavía eras enemigo de Dios, Cristo murió por ti. Espíritu Santo, no es por obras, no es porque nosotros lo busquemos o hagamos o merezcamos, sino por tu revelación. Espíritu Santo, en esta mañana proclamamos que tú eres el Cristo resucitado y que esto es una revelación que ha de seguir transformando nuestras vidas y que ha de seguir transformando nuestra manera de vivir con los que nos rodean. Gracias, Dios, por tu palabra, porque solo por ella, mediante ella, recibimos fe. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, que eres el que hablas directamente a nuestros corazones y nos revelas aquellos misterios que no alcanzamos a comprender. Porque para la mente humana, para la sabiduría humana, esto es locura, pero para los que creen en ti es poder de Dios. Y en esta mañana declaramos esto. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Como veis, este era el primer punto, es injertados en Cristo. Esta es la revelación.
El segundo es el propósito. ¿Cuál es el propósito de esta revelación? ¿Cuál es el propósito de haber sido injertados en Cristo? Uno de ellos es dar fruto y otro de ellos es permanecer en su bondad. Para ello quiero pediros que me acompañéis en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, de los versículos del 1 al 17. Juan, capítulo 15, del 1 al 17. Jesús está diciendo de sí mismo, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. El primer propósito de haber recibido esta revelación, de haber sido injertados en Cristo, es dar fruto. Y para leer sobre el segundo, que es permanecer en su bondad, os voy a pedir que me acompañéis a la carta en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 24. Primera de Juan, capítulo 3, del 14 al 24. Y luego me saltaré al capítulo 4. Os aviso. Desde el versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios.
y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y atentos aquí a este versículo, para mí es clave. Y cualquiera, en el versículo 22, y cualquier cosa que pidierais, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Perdonad, no era este, luego os lo cuento, que también es importante, pero no era el clave, me he confundido de número. Leo desde el versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéramos lo recibiremos de Él, porque guardaremos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es mi mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo han mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu nos ha dado. Y ahora saltamos al capítulo 4 de Primera de Juan, capítulo 4 del 7 al 21. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conoceremos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Como resumen de estos dos textos que hemos leído, en el primero veíamos como, tal y como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco nosotros podemos dar fruto si no permanecemos en Cristo. El que no permanece es echado fuera como pámpano, se seca, se recoge y es echado al fuego, y este arde. Separados de él, nada somos. Hemos sido injertados, pero somos exhortados a permanecer. ¿A permanecer en qué? A permanecer en su amor. ¿Y cómo permanezco en su amor? Guardando sus mandamientos. ¿Y qué mandamientos son estos? Que os améis los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Además, esto voy a hacer una pausa porque lo voy a retomar, lo voy a repetir. Hemos sido injertados, pero somos exhortados a permanecer. ¿A permanecer en qué? A permanecer en su amor. ¿Y cómo permanezco en su amor?
guardando sus mandamientos. ¿Y qué mandamientos son estos? Que nos amemos unos a otros, como Cristo te ha amado a ti. Cuando recibes la revelación del amor de Dios por ti, cuando recibes esa gran revelación que hemos hablado en el primer punto, ¿por qué te cuesta creer que esa misma revelación la tienes en tu hermano? El perdón que tú has recibido de Dios es un perdón que Él también ha necesitado, que no ha merecido, al igual que tú no lo has merecido, y sin embargo lo ha recibido por gracia, al igual que tú lo has recibido por gracia. ¿Qué mandamiento nos da Dios? Que le amemos a Él y amemos a nuestros hermanos. Además, nosotros sabemos que en el pasado, y esto es importante, aquí en los versículos que hemos leído también es algo clave. Dice, ¿cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? ¿Cómo sabemos que realmente hemos recibido esta revelación en nuestra propia vida, en nuestro propio corazón? Cuando amamos a nuestros hermanos. En esto se demuestra que hemos recibido verdaderamente el amor de Cristo. En esto conocemos que Dios permanece en nosotros y que nosotros permanecemos en Él. En esto conocemos que nos ha dado de su Espíritu y a su vez es este Espíritu por el cual testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas lo han cegado. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es lo que hemos leído aquí? Que eso es mentira, que hay mentira en su vida. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo va a poder amar a Dios que no lo ha visto? El que ama a Dios, ame también a su hermano. En esto conocerán que somos sus discípulos, discípulos de Cristo. Damos fruto si permanecemos en Cristo y permanecemos en Él si cumplimos este mandamiento del que hemos hablado, de amarnos unos a otros. Porque Él nos amó primero. Y esto da testimonio de nuestra fe y así le daremos a conocer a Él. Así daremos a conocer a Cristo. Cuando de puertas afuera de este edificio la gente vea que nos amamos unos a otros, así estaremos testificando de Dios en nuestras vidas. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que como propósito, que nos quede claro estos dos puntos. La revelación hay que compartirla. La revelación es que hemos sido injertados en Cristo. ¿Con qué propósito? Para dar fruto y permanecer en su bondad. Bondad haciendo alusión a la que hemos recibido de Cristo. Cristo es bueno, Dios es bueno. El tercer y último punto es la advertencia de la revelación. Y esto lo traigo también porque creo que es importante que hablemos de estas cosas. Y creo que es importante que quizás sea algo para ti a título particular, pero sobre todo también como comunidad. El último texto que vamos a ver para hablar de este punto está en Romanos 11, del versículo 11 al 24. Romanos 11. Versículos 11 al 24. Aquí está hablando Pablo sobre los judíos y cómo eran hace el similitud de las ramas afianzadas, las ramas naturales afianzadas en la raíz y cómo fueron echadas. Y nosotros, como gentiles, hemos sido injertados en este nuevo olivo. Comienzo leyendo en el versículo 11. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos.
Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, es decir, su abandono, su separación, su deslealtad, ¿vale? Si su transgresión es la riqueza del mundo y su abandono, su defección es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, pensad en esto, un olivo silvestre es el que no ha sido cultivado, ¿vale? Entonces dice, si tú siendo olivo silvestre, si tú que no has sido un olivo cultivado, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Por la fe hemos sido injertados. Porque si Dios, en el versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y aquí, este sí era el 22, no era el 22 del anterior, sino es este 22. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza, es decir, no de manera natural, contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Voy a intentar explicar este pasaje de la mejor manera que pueda, porque tiene un mensaje muy profundo y espero que pueda ser entendible para todos. Como comienza diciendo, dice, han tropezado los de Israel, ¿para qué? Para que cayesen, de ninguna manera. Y habla de un tropiezo, no de una caída definitiva. El pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, tropezó, pero no es una caída definitiva. Y luego más adelante dice, cuánto mayor será su restauración. Su abandono fue riqueza para los gentiles, cuánto más será su plena restauración. Siendo olivos silvestres, fuimos injertados para ser hechos participantes de la raíz y de la rica savia. Olivo silvestre versus en comparación con ese olivo cultivado. El olivo silvestre contra naturaleza fue injertado en el olivo bueno por la fe. Tú y yo hemos sido injertados en Cristo por fe. Cuanto más las ramas naturales serán injertados en su propio olivo si dejan atrás esa incredulidad que les apartó de la raíz. No te ensoberbezcas, sino teme, no te jactes. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Y aquí quiero hacerlo también más amplio. Muchas veces incluso surgen conflictos dentro de lo que nos llamamos iglesias evangélicas o incluso con respecto a otros creyentes y nos enorgullecemos y nos jactamos como que el de al lado no ha recibido o no ha podido recibir o no podrá recibir esa revelación de Dios.
Y sé que a lo mejor me meto en terrenos pantanosos o en terrenos un poco difíciles. Pero recientemente tuve una conversación con otra persona que yo consideraría pues, hermana en la fe. Y me dolió mucho los comentarios que hizo con respecto a otras personas por no ser de su misma denominación, por no ser de su mismo patrón de doctrina. Y yo me planteaba, digo, pero Jesús, yo creo que tú estabas por encima de todo esto. Yo creo que tú buscabas el corazón de la persona. Y sin embargo, a veces corremos el riesgo de tener un celo tan apasionado por Dios que se vuelve en soberbia. Y por eso también esto es un poco la advertencia de la revelación, que en ningún momento podemos olvidar la bondad de Cristo en nosotros y que esa misma bondad pueda ser con la persona que tengo al lado. Aunque haya diferencias en otras cosas, pero si esa persona confiesa a Jesucristo como hijo de hombre, como hijo de Dios, y obedece y cumple esos mandamientos, que es amaros unos a otros, ahí se ve la bondad. Pues creo que todo eso tenemos que tener cuidado, porque si no, precisamente en el versículo 22 es donde dice, lo voy a retomar, mira pues la bondad y la severidad de Dios, porque no podemos olvidar que nosotros mismos hemos sido injertados, que nosotros mismos hemos sido objetos de esa gracia de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Porque en el momento que no permanezcamos en esa bondad, seremos también cortados. Y este es el tercer punto que espero haber sabido explicarme bien. Que si no permanecemos en esa bondad, también seremos cortados. No haya soberbia, no nos jactemos como que somos más, cuando realmente lo que tenemos es porque lo hemos recibido, es por gracia, y que la misma gracia que Cristo ha actuado en nosotros, podamos ejecutar y tratarnos unos a otros con esa misma gracia que Dios nos ha tratado primeramente con nosotros. Así que no permanezcamos en esa incredulidad, permanezcamos en la bondad. Permanecer en la bondad de Cristo hacia ti y en la bondad de Cristo para amar a los demás con el mismo amor que has recibido de Él. Porque fuera de Él no somos nada. Somos injertados a la raíz que es Cristo y cuando permanezcamos en esa raíz es cuando podremos dar fruto. Así que, conocerán que hemos pasado de muerte a vida cuando vean cómo nos amamos. Solo así podremos ser testigos de aquel que nos amó primero. Y solo amamos con el amor que hemos recibido de Él. Damos fruto y ese fruto será para la gloria del Padre. Esta es la relación circular que está en perfecta armonía de permanencia en la bondad. Como resumen final, yo lo resumiría como esto que a veces y en las Escrituras habla del misterio de la reconciliación, puesto que Dios nos ha reconciliado primeramente consigo mismo y nos ha dado su Espíritu para reconciliarnos unos con otros. En Juan 15, 16, 17 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis en el Padre, en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Cristo se entregó a sí mismo para que recibamos de su amor gratuito, inmerecido, sin condición, que le amemos a Él y para que nos amemos unos a otros en la misma forma que el Padre Celestial le enseñó a amar a Jesús. Esta es la nueva forma instaurada que vino a enseñarnos. Esta es la nueva forma que trajo Jesús. Es la manera en la que este reino de los cielos que Él anunciaba
tiene como forma de hacer las cosas de manera diferente, diferente, diferente. Este es el reino de los cielos que aquel sabio vino a anunciar al rey a través de ese sueño y de esa interpretación de la visión que recibió. ¿Sabéis? Este rey del que os hablaba desde el principio era el rey Nabucodonosor, y el sabio al que me refería era Daniel. Y podéis leerlo en el libro de Daniel capítulo 2. Él vino a anunciar lo que había de suceder. Y al igual que él, nosotros también estamos llamados a anunciar que este reino ya vino con Jesucristo, para que todos conozcan y reconozcan que tu Dios, que mi Dios es el Dios de los cielos, el Señor de reyes, y que su reinado permanece para siempre. Amén. Sea anunciador de dicha revelación para dar fruto y permanecer en la bondad de la doctrina de Cristo, por haber sido injertados en él. No te jactes, pues no es por tus obras, más bien permanece en la bondad que te enseña a amar a los demás como Cristo te ha amado a ti. Porque si no, tú serás cortado. Porque este es nuestro ministerio, nuestro encargo, anunciar aquello que hemos recibido, el mensaje de la reconciliación. Os voy a pedir por última vez que nos pongamos de pie y juntos podamos leer estos versículos de 2 de Corintios 5, 13 del 6 y el 6 al 1, sobre el misterio de la reconciliación. Conociendo pues, desde el 13, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos, para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió para todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amén. Que Dios os bendiga.